Gloria a Jesús, aleluya. Dale un aplauso al Rey. Oh, gloria a Jesús. Dígale, gloria a Jesús. Exaltado eres. Cierre sus ojos ahora y dígale, gracias, Señor. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias por este tiempo. Gracias por la Navidad. Gracias, Dios mío, por el ministerio de adoración. Gracias, Señor, por tu maravillosa presencia en este lugar. Gracias, Señor. Aleluya. Te alabamos, Señor, te alabamos, te bendecimos, te honramos, Dios amado. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si fuera el pastor que le tocara esta parte, entonces él diría, eres alfa y omega. Te adoramos hoy, Señor. Eres digno de adorar. Te damos toda gloria.
por tu maravillosa presencia. Gracias, Dios, te alabamos, Señor. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre, Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Dale un aplauso al Rey como una bienvenida a este lugar. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Le damos gracias también al Ministerio de Adoración que ha estado acompañándonos en esta mañana preciosa. Wow. Y qué bueno que no me dejaron solo, ¿verdad? Gloria a Dios. Maravilloso eres. Busquen en sus Biblias, en el libro de Mateo, en el capítulo 5. Gloria a Dios. Como hay muchas personas que me conocen, mi nombre es Juan Francisco Mojica, el propietario de Fotovideo Mojica, ¿verdad? Para los que se casan, los que se están bonitos, lo que, ¿verdad? Valga la cuña, ¿eh? Gloria a Jesús. Ese es el problema tuyo, que tú cobras mucho. Gloria a Dios, aleluya. Le dije Mateo, es San Lucas. Le dije Mateo y es Lucas, capítulo 5. Gloria a Dios, gloria a Dios. Los pastores se están gozando en la presencia del Señor. Y Él está mandando su pequeño reporte ahí para que uno sepa en qué está. Así que en sus oraciones, inclúyalo a Él que está por ahí bien lejos. Gloria a Dios. Aleluya. Con un amén empezamos. Gloria a Jesús. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, subraye eso, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo: Simón, no temas, desde ahora será pecador de hombre. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, diga dejándolo todo, le siguieron. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra. Gracias, Señor, porque son benditas. Bendita tu palabra. Póngale como tema a este mensaje de esta noche: transformado por su palabra. En esta mañana, gloria a Dios. Es que yo predico de noche en los barrios, no me culpe. Nosotros, en Ministerio de Hombres, caminamos barrios, callejones, casas, patios y todo eso. Y
y es predicando la palabra y es de noche, así que no me culpe. Gloria a Dios. El lago de Genesaret, también llamado el lago de Galilea, el mar de Galilea, era un lago bien extenso. Dice que alrededor de 20 ciudades estaban alrededor de aquel lago. Y que mucha gente vivía de la pesca que se hacía en aquel lago. Muchos pescaban y otros vivían de del remanente de la pesca que traían los pescadores. Fíjate, yo soy de una ciudad que se vive de la pesca. Y en aquella ciudad, por la mañana, mucha gente llega a la orilla de la playa, del mar, a esperar que los pescadores lleguen. Porque hay un tipo de pez que la gente lo pesca y lo vende a la pesquera. Pero hay un pez pequeño, hay un pececito pequeño, que el campesino le dice peje. Hay un pejecito pequeño que la gente vive justamente de ese pececito que le dan. Así que una cantidad de personas vivía a la orilla del lago de Genesaret que vivía de la pesca. Pedro no era la excepción. Pero hay algo bien interesante en la lectura de hoy. Dice que Pedro había pasado toda la noche buscando cómo pescar, pero llega a la orilla donde está Jesús. Dice el libro de Lucas que había un grupo de gente que lo atestaba y por eso pidió a Pedro que lo subiera. Sin embargo, el libro de Mateo habla diferente. El libro de Mateo dice: Jesús caminaba por la orilla del lago cuando llegaron los pescadores. Dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de la orilla a la orilla, hacían sus redes, lavaban sus redes para guardarla, porque habían tenido una noche de fracaso. Hay algo que me llama mucho la atención en el versículo 3. Dice, y entrando en la barca, la cual era de Simón, y es precisamente de este hombre el que quiero hablarle, porque él tuvo una transformación desde el momento mismo en que Pedro llega, en que Jesús llega a la vida de Pedro. Pues no fue Pedro que llegó a la vida de Jesús, fue Jesús que llegó a la vida de Pedro. Así que Pedro fue señalado: Pedro, préstame tu barca para yo entrar e ir al mar y predicarle a la gente la palabra de Dios. Dice, y entrando en aquella barca de Simón, le rogó: apártese un poco de la tierra. Y quiero enfocar un poquito esa parte. A veces nosotros, por lo cotidiana de la vida, nunca nos queremos apartar un poco del medio cotidiano. Nunca queremos apartarnos un poco. Y a veces se nos mete en la cabeza: no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, tengo compromiso. Pero resulta que muchas veces el compromiso, cuando tú llegas a tu casa, en vez de tú apartarte, lo que haces sencillamente es que te pones a mirar televisión, te duermes, te pones a jugar con los muchachitos y en muchos casos pierdes tu tiempo en los juegos. Ahora hay una serie de juegos que se juegan online, que eso está acabando con la integridad de la familia. A propósito de la familia, dice Jesús: Pedro, apártate un poco para que yo le pueda llevar la palabra a toda esta gente que me está agolpando, que me está llenando. Gloria a Dios. Me está llenando. Número 1, cuando terminó de hablar, Simón le dijo a Simón: Simón, boga mar adentro, o sea, métete más.
Métete más profundo, métete a donde había el problema, donde estaba el problema, que saliste del mar y saliste seco, sin un solo pescado, dice la palabra de Dios. Pedro, ve más adentro, porque más adentro es que están los peces, más adentro es que está la búsqueda de su presencia, más adentro es que está lo que yo necesito que tú veas. Dice que cuando terminó de predicar, mandó a Pedro a meterse más en lo profundo. Nosotros no queremos meternos en lo profundo del reino para obtener el resultado que Dios quiere que nosotros veamos. No sé qué pasa. No sé qué es lo que nos está pasando a nosotros como cristianos, que no queremos hacer un cambio radical, una transformación de nuestras vidas. Tenemos que meternos más adentro, llevar y hacer como dijo Jesús, tira las redes. Es que Señor, pero es que yo no sé si tú entendiste, estamos lavando las redes porque no pescamos nada. Pasamos la noche trabajando, estamos cansados. Hemos gastado la gasolina, no había gasolina en ese momento. Hemos gastado la fuerza, hemos pasado la medianoche, hemos pasado todo un tiempo, toda la noche la hemos pasado trabajando y nada hemos pescado. Ni un quiquí, como dicen los campesinos, decimos. Ni un quiquí he agarrado, ni un guppy. Oh, pero tírala, ve. Hay algo interesante, porque dice el versículo 9, porque la pesca que se había hecho en el temor, dice, porque me adelanté, dice, cuando tírate más para adentro y dice, más en tu palabra, yo echaré la red. Pedro empezó a marcar la diferencia tan pronto Jesús llega a su vida. Empezó a hacer una transformación de creer en su palabra. De creer, y él marcó un territorio. Yo pienso que esta palabra que dice Pedro, que en 2 ocasiones él lo hace, la primera fue en el lago de Genezaret, en el mar de Galilea. Mas en tu palabra, Señor, yo voy a ir y voy a echar la red. Pedro no puso ninguna oposición. Señor, yo no he pescado toda la noche, mas en tu palabra yo voy a ir al mar y voy a tirar las redes a ver qué pasa. Dice la palabra que pecaron tal cantidad de peces que su red se rompía. Su red se rompía. Ahora Pedro rompió los cielos al momento de decir en tu palabra. Yo pienso que Pedro no bogó mar adentro. Pedro bogó sobre su palabra. Sobre la palabra de Jesús fue que Pedro fue caminando. En otra ocasión dice la palabra de Dios que Pedro estaba en la barca. Había un mal tiempo, pero Pedro en la noche está mirando, viene como un fantasma. Porque resulta que muchas veces en nuestras vidas vienen cosas positivas, pero nosotros en nuestra humanidad no la vemos positiva, la vemos como un fantasma, dice la palabra. Pedro dice, pero yo como que veo un fantasma. Yo no sé si es que desde todos los tiempos la gente ha creído en tonterías y de que salen cosas. Para mí, gracias a Dios, nunca me ha salido nada. Sin embargo, Pedro dice, pero yo como que veo un fantasma. Y cuando Jesús se acerca, dice, no tengan miedo. Resulta que el ser humano desde siempre ha tenido miedo de todo. De todo, desde que Adán y Eva ya en el Génesis pecaron, de que Adán se escondió, y dice la palabra de Dios que Adán tuvo miedo. El miedo es algo que provoca el estancamiento del ser humano. El miedo es algo que no te provoca avanzar, que no te provoca crecer espiritualmente, pero económicamente también te atrasa. Porque tiene miedo. Y dice la palabra que Pedro dijo, yo tengo miedo, será un fantasma. Y entonces viene Jesús y le dice, Pedro, soy yo. Ah, pero si eres tú, permite que yo camine hasta donde tú estás. Ah, pero ven, Pedro no caminó sobre las aguas, como me dijo mi hermano Ansi en una ocasión. Que Pedro no caminó sobre las aguas, Pedro caminó sobre la palabra de Jesús. Y al momento de que Pedro se desenfocó, entonces empezó a hundirse. Gloria a Dios.
Dos palabras interesantes. En tu palabra, Señor, echaré la red. En tu palabra, Señor. Porque tú lo dices, entonces yo voy. Pero mientras él estuvo caminando sobre la palabra, ahora cuando se desenfocó de la palabra, entonces empezó a hundirse. ¿Qué nos pasa a nosotros? El Señor nos levanta. Muchas veces nosotros estamos caminando por los sitios y andamos sin Dios y sin esperanza y sin rumbo muchas veces. Tenemos todos los problemas que ya usted se sabe. Problemas con la familia, problemas del alcoholismo, problemas de las mujeres, problemas de los hombres, problemas de los hijos. Hay un montón de problemas. Pero cuando nosotros empezamos a caminar sobre la palabra de Dios, todo empieza a funcionar bien. Pero cuando nos desenfocamos, entonces empezamos a hundirnos otra vez. La vida de Pedro fue transformada desde el mismo instante en que Jesús llegó a su presencia. Y Pedro se transformó de tal manera que se parecía a Jesús. Se parecía a Jesús. ¿Cómo así? Se parecía, y yo se lo voy a demostrar. Dice el versículo 9: porque la barca que habían hecho, la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. El temor, yo no sé si es que el temor provoca, qué es lo que provoca, pero hay mucha gente que tiene temor. Temor de todo, temor de avanzar, temor de abrir su negocio, temor de levantarse, temor de conseguir una buena esposa. Hay muchos temores. Temor al fracaso. Pero cuando tú tienes temor al fracaso, también tienes temor al éxito. Porque tú no sabes si a través del éxito, del fracaso, tú vas a tener un éxito. Gloria a Dios. Pero el versículo 11 tiene algo determinante en esto. Dice: cuando trajeron trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Wow. Dejándolo todo. Dice dejándolo todo. Él había pasado toda la noche pescando, buscando la forma de subsistir. Yo no sé si Pedro tenía deuda, yo no sé si tenía compromiso con el dueño de la barca, yo no sé si tenía que pagar la barca, no. Yo lo que sé es que pasó la noche pescando, pasó la noche como pasamos nosotros los días, trabajando, y hemos pasado toda la vida trabajando. Pero dice la palabra de Dios, y ahí es donde yo quiero hacer un énfasis bien interesante. Nosotros necesitamos, durante todo el tiempo tenemos necesidad de cosas. Pero llega Jesús a nuestras vidas y empieza Jesús a solucionarnos el problema. Pero cuando Jesús viene a nuestra vida y ya no creemos la gran cosa, entonces abandonamos la barca. Abandonamos. Pero dice la palabra de Dios que Pedro, cuando Jesús llegó a su vida, dice que sacó la barca llena de peces, que ni siquiera podía, fíjese usted. Y dice, cuando trajeron la barca a la tierra, dice, dejándolo todo, siguió a Jesús. Y dice, siguieron a Jesús, dejándolo todo. Esto no significa que Pedro pasó hambre de ahí en adelante. Esto no significa que su familia se frustró a través del tiempo con eso. Simplemente dice, lo dejó todo y siguió a Jesús. Porque él sabía que Jesús, que lo que portaba a Jesús iba a cuidar de lo que le pertenecía a él. La Biblia no dice que los peces se los robaron. La Biblia no dice que se le pudrieron los peces o que volvieron al mar. Simplemente dice, lo dejó todo y siguió al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Cuando Pedro llega a la vida de Jesús, el poder transformador es tal que se parece a Jesús. ¿Cómo así? Fíjense ahora. La Biblia dice que cuando a Jesús lo estaban castigando en aquel patio, dice que Pedro era el único que le siguió. Todos los discípulos se dispersaron, menos Pedro. Pero Pedro estaba de lejito. Yo pienso que Pedro, cada vez que le daban un latigazo, lo sentía en el corazón.
Cada vez que cuando le pusieron la corona, lo sintió en el alma. Cuando lo colgaron, lo sintió. Pedro estaba viviendo el momento. Y yo pienso que la gente, las mujeres que estaban por ahí lo vieron y dicen, pero tú no eres uno de esos. No, yo no soy. Pero en el corazón él sabía que sí era. No, yo no soy. Pero la gente misma le decía, pero tú te pareces a uno de ellos. Cuando el poder transformador de Jesús llega a nuestras vidas, tenemos que empezar a cambiar nuestra conducta, a cambiar nuestra forma de ser, a parecernos a Jesús, a vestir como Jesús, a caminar como Jesús, a llevar la palabra como dice Jesús, a tiempo y fuera de tiempo. Pero tú no eres uno de ellos. Yo no sé si a usted alguien le ha dicho, tú eres cristiano. Tú eres cristiano. Yo no soy cristiano, yo visito la iglesia, pero tú te pareces. Es porque ahí tú estás aportando algo interesante que está traspasando los cielos, que te está pareciendo a Jesús. Ahora, si a usted no le está pasando eso, revísese. Si a usted no le está pasando esa parte, revísese. ¿Qué nos queda a nosotros? Buscar la forma de parecernos a Jesús. Es muy triste. Mi esposa estuvo interna en días pasados. Y en la clínica, cuando yo la llevé, antes de la gente de nuestra iglesia llegar, que gloria a Dios, y los felicito porque tuvieron una forma extraordinaria de presentarse. Yo no había llamado bien al pastor. Cuando ya llegó una comisión de nuestra iglesia, a ver qué pasaba con mi esposa. Pero antes de que llegaran, hubo una señora, no tengo que mencionar nombre ni quién era, y ella me dijo, Dios te bendiga. Obviamente yo le voy a responder, Dios te bendiga. Pero aquella señora no estaba vestida de reino. Decimos que somos reyes y sacerdotes, pero no nos estamos vistiendo, no estamos caminando conforme a personas de reino. Ella me dijo, Dios te bendiga. Obviamente yo sentí vergüenza ajena. ¿Usted ha sentido alguna vez una vergüenza ajena? Yo no sé si usted ha sentido eso o nada más he sido yo. Yo sentí una vergüenza ajena porque la forma en que aquella joven estaba vestida era extremadamente vergonzosa. No sé si venía del gym, no sé de dónde venía, pero no estaba adecuadamente para ella identificarse como una persona de reino. Hay un problema en nosotros muchas veces, que estamos siendo transformados, pero no lo estamos demostrando y necesitamos una demostración del alma y de corazón, que lo que está por dentro lo vamos a reflejar afuera. No sé si usted me entiende, como dicen los predicadores. ¿Usted me entiende? Gloria a Dios. Decimos que somos reyes y sacerdotes. Y estamos mostrando que somos reyes y sacerdotes. Hemos sentido el poder transformador del reino. Es una pregunta retórica que nosotros debemos de pensar en eso. La Biblia dice en el libro de Jueces, en el capítulo 8, en el versículo 16 al 18, dice: y tomó los ancianos de la ciudad, espinos y espojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó de la torre de Peniel y tomó a los de la ciudad. Y luego, dice el versículo 18, y luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y a los que respondieron: como tú. Así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Entonces, ¿vale o no vale la pena nosotros parecernos a Jesús? ¿Vale o no vale la pena nosotros buscar de reino y creerle que somos? Créalo, siéntalo, vívalo, que somos lavados por la sangre de Cristo. No solamente por dentro, sino por fuera. Que lo de afuera, que somos muy legalistas. No es cuestión de legalista. Es que si el Espíritu Santo que mora en ti,
te redarguye cuando tú te pones como un cualquiera, como un pordociero cualquiera. Él te dice, pero que tú no estás vestido de reino. ¿Qué es lo que pasa? Y te hace devolver y te mira otra vez. Así, Señor, si así tú estás bien. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Gloria a Jesús. Cuando nosotros nos parecemos a Jesús, empezamos a tener el poder transformador del reino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Efesios capítulo 1, en el verso 13 y 14 dice: en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la de redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gloria a Jesús. El Espíritu y la carne obviamente andan juntos. Pero usted no puede ser espiritual y mostrar solamente que eres carnal. Pero cuando tú dices que anda conforme al Espíritu, pero tus hechos son conforme a la carne, no es espiritual, pero el Espíritu lo ha dejado solo. Eso no te transforma. Pero el hombre espiritual domina la carne y la sujeta. Gloria a Dios. Algo bien interesante que nosotros debemos aprender en esta tarde. Sujetar la carne. Porque hay muchas cosas de la carne que parecen buenas, pero el final es un final torcido. Y lamentablemente el poder transformador de la sangre de Cristo, entonces a nosotros no nos está funcionando. Gloria a Dios. Mateo capítulo 26 y verso 39 al 41 dice: yendo un poco más adelante, wow, esto sí es importante. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, hablando de Jesús, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Vela y ora para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. También Jesús sintió tentación. Jesús en aquel momento, momentos antes de agarrarlo, de apresarlo, dice que subió al monte Getsemaní y empezó a orar. Pero le dijo a sus discípulos, andaban 3 discípulos con él, Pedro, Juan y Santiago, me parece que era. Lo deja abajo, quédense ahí una hora y déjame orar. Dice que cuando fue a la presencia de Dios, su carne empezó a vibrar y le dijo: Señor, pero ¿cómo es posible? Tú puedes quitar de mí esto, pero que no se haga mi voluntad. Porque él descubrió que debió someter la carne, debió someterse como un hombre, como Dios, como un hombre dedicado y que vivía por su Padre. Debió someterse. Y eso fue justamente lo que hizo. Pero le dijo, bajó, encontró a Pedro otra vez durmiendo. Pedro, ¿y no puede velar conmigo una hora? ¿No puede acercarte a mí? ¿No puede meterte un poco más profundo? Métete boga mar adentro una hora más, para que cuando eche las redes, yo no sé si Pedro hizo lo que el Padre le pidió, lo que Jesús le había pedido en ese momento. Lo que yo sé, que lo que portaba la vida de Pedro era diferente, porque cuando Jesús ascendió a los cielos, Pedro, dice la palabra de Dios, que la sombra de Pedro y de Pablo sanaban a las personas, y Pedro fue a
fue una tarde entrando al templo, y que cuando entró a aquel templo, un paralítico en la calle le dijo: dame una moneda. No, es que yo no tengo una moneda, yo no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesús levántate y sé sano. Porque lo que estaba aportando Pedro era diferente. El poder transformador de Pedro fue llevado a los cielos. Gloria a Jesús. El poder transformador de Pedro había transformado de tal manera que tanta gente vinieron a los pies de Pedro, a los pies de Jesús, a través de Pedro. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros que no queremos llevar ese poder transformador a las calles? Nos están dando cursos, nos están dando prédicas, vamos a la iglesia todos los días, pero el poder transformador no está haciendo muy pocas cosas. Muchas veces tenemos problemas. Invitamos gente, vamos a abogar más adentro, vamos a abogar, vamos a llevar la palabra. 2 o 3 que se identifican con el reino, eso vienen. Pero nosotros no estamos, la mayoría nos estamos engordando de palabra y no estamos sintiendo el poder transformador que realmente necesitamos. Gloria a Dios. Pero el secreto está en la vida de Pedro, en la vida que Jesús le dijo: boga mar adentro y ora por lo menos 1 hora. Cuando usted ora, es inmediato. Cuando usted ora y estudia la palabra de Dios, no falla en derramar el Espíritu Santo sobre usted. Está seguro que vendrá una vida para transformarlo. Tenemos que buscar la transformación desde que nacemos, desde que nos levantamos hasta el final de los días. Ahorita fue el hermano Wilson a mi negocio y me encontró con todos mis empleados parados en pie, dándole su palabra. Ahora, ¿usted le da la palabra a alguien en el día? ¿Usted ha sentido el poder transformador de la palabra para llevársela a alguien? ¿O usted se levanta por la mañana y se tira como hace la gallina? Vamos a abogar más adentro para sentir un poder transformador. Gloria a Dios. Vamos a sentir el poder transformador de la palabra del reino de Dios. Gloria a Jesús. Yo sé que aquí hay mucha gente que nos visitan hoy y que así como Pedro sintió esa transformación espiritual y física, también necesita una transformación de su vida. Póngase sobre su pie. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. A mí me gustaría hacer un llamado a ser transformado. Me gustaría sentir que alguien me diga: yo quiero transformar mi vida de una vida de problemas, de una vida de tormento, a una vida espiritual. Gloria a Dios. ¿Alguien se atrevería a aceptar a Cristo en esta noche, en esta mañana? ¿Alguien se atrevería a decir: yo quiero aceptar a Cristo como el Cristo de poder? Gloria a Dios. Cierre sus ojos y dígale: gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Esto es lo que tú me has puesto en mi labio y esto te damos, Señor. Gracias, Padre. Bendice, Dios mío, tu palabra y que se queden en los corazones de estas personas que están en este lugar. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dios le bendiga mucho más. Dale un aplauso a Cristo.